My name is Efraim Diaz, and I'm pastor of Tia Avenue Baptist Church here in San Antonio, Texas. Mi nombre es Efraim Díaz, soy pastor de la Iglesia Bautista Tia Avenue aquí en San Antonio, Texas, y es mi deseo que se puedan gozar en esta mañana escuchando la palabra de Dios. I'm going to pray to get started. Father, we thank you for giving us another day of life on this earth. We thank you, Father, because of who you are. You are our God, Jehovah God, Jesus, the Son of God. We love you, Jesus, because you first loved us. And Father, this morning I place myself in your hands for this message this morning. Pongo el mensaje en tus manos, Señor. Habla al corazón de aquel que escucha el mensaje en esta mañana. Es en tu nombre, Padre, que estamos pidiéndolo. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén, amén, amén. The message this morning, the title of the message is The Brazen Serpent. And I have 3 points this morning. The first point is sin, second point is serpents, and third point is salvation. El mensaje de esta mañana es la serpiente de bronce y tengo 3 puntos. Primero es el pecado, segundo es serpientes y tercero es salvación. The story of the children of Israel and their departure from Egypt and the wanderings in the wilderness is a story of rebellion. They had rebelled against Moses. They had rebelled against God. They had murmured and complained. And worst of all, they had longed to be back in Egypt. La historia del pueblo de Israel es la historia de su salida de ellos de Egipto y andando errantes en el desierto. Es la historia de rebelión. Se habían rebelado en contra de Moisés, se habían rebelado en contra de Dios, habían murmurado, se habían quejado. Lo peor de todo es que deseaban estar una vez más en Egipto. First we have sin. In the Old Testament, the book of Numbers, chapter 21, we find the Israelites persistent in their old ways. 80 years had passed and God had led them out of Egypt. They had not been able to enter the promised land because of their unbelief. So God had sustained them for all those years in the wilderness. God had fed them, led them, and delivered them from every crisis that had threatened them. They had seen His work, beheld His glory, and experienced His loving care for them. El primer punto que tenemos es pecado. En el libro de Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 21, encontramos a los israelitas persistiendo en su manera antigua de vivir. 38 años habían pasado desde que Dios había sacado de Egipto. No habían podido entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Y Dios los sostuvo por todos esos años en el desierto. Dios les dio de comer, los dirigió, los había librado de toda crisis que los trataban. Habían visto su obra, habían contemplado su gloria, habían experimentado su amor y cuidado por ellos. Now a new crisis had developed. Some Canaanites, led by King Arad, had ambushed the Israelites and captured some of them. Israel came to the Lord with a vow, and we read in verse 2 of chapter 21 of the book of Numbers. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, If thou wilt indeed deliver these people into my hand,
then I will utterly destroy their cities. And the following verse tells us that God heard them. Israel was delivered, and keeping their vow to the Lord, they destroyed the enemy. But it so often happened in the history of Israel, and too often happens in our life, the great victory was followed by a terrible defeat. The old problems of disobedience and discouragement began to plague the people. Notice verse 4. It says, and they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Ahora una crisis se había desarrollado. Unos cananitas dirigidos por el rey Arad había atrapado al pueblo de Israel y habían capturado a algunos de ellos. Israel vino con Jehová con un voto, dice el versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. El siguiente versículo nos dice que Dios escuchó al pueblo de Israel. Israel fue liberado y guardaron su voto con Jehová. Destruyeron al enemigo. Pero como siempre en la historia de Israel, y muchas veces en nuestras vidas también, la gran victoria fue seguida por una derrota terrible. Los problemas antiguos de desobediencia y desánimo empezaron a afligir al pueblo de Dios una vez más. Y dice, el versículo 4, leemos donde dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. They became tired. They were discouraged, and it said, because of the way. And I'm sure that there were many in that company who remember the miraculous deliverance from Egypt. There were a number who had been stirred by God's power in opening the Red Sea. They had seen it with their eyes. They had been there when it happened. They had marched through the sea on dry land, while God held the walls of water on either side of them. They had seen God's great hand of mercy time and time again, as He provided water in a dry place, rained down manna from heaven, and met their every need. Se cansaron, dice la Biblia, el pueblo de Israel. Se desanimaron, se desanimaron al pueblo por el camino. Estoy seguro que había muchos de ellos que recordaban el rescate milagroso de Egipto. Un gran número de ellos también habían sido motivados por el poder de Dios cuando abrió el Mar Rojo. Lo habían visto con sus propios ojos. Habían marchado por tierra seca en el Mar Rojo, mientras que Dios sostenía los muros a los lados del Mar Rojo. Habían visto la grande mano de misericordia de Dios una vez y más. Cómo había proveído agua en lugares donde no había agua. Había llovido el maná del cielo, o la comida del cielo, y satisfechos que Dios tenía para el pueblo de Israel todas sus necesidades. They had sung a song of redemption, but now they had to go around Edom. That meant a long, hard walk with many hills and valleys, and more burning desert. And the song of redemption turned to a grumble. Are we often like that? You know, it is not really an easy road that we are called to follow. There are valleys and hills, sometimes burning desert.
It is easy to get discouraged. I mean, the problems of Edom, it is easy to forget how bad Egypt was. Habían cantado el canto de redención, pero ahora tenían que rodear por Edom. Eso quería decir una larga distancia, tener que andar por valles y montañas y más desierto ardiente. Su canto de redención se volvió un canto de quejidos. Muchas veces somos de esa manera. No verdaderamente es un camino fácil que tenemos que caminar. Hay valles, montañas, desiertos ardientes. Es fácil uno desanimarse entre el problema de Edom. Era fácil olvidar qué tan malo era en Egipto. Complaining was nothing new to the Israelites, but here we find that their murmuring took a new twist, because before their complaint had been directly aimed at Aaron and Moses, but now they spoke against God. Look at verse 5. Verse 5, it says, "And the people spake against God and against Moses, Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loathes this like bread." Can you imagine such ingratitude? After 40 years of miraculous care, God had provided them with manna for every day they had been in the wilderness. It was perfect to supply every need they had, yet they had the audacity to tell God they hated Him. This was the height of ingratitude and rebellion. Quejarse no era algo nuevo para el pueblo de Israel. Aquí los encontramos que su murmuro de ellos ahora tiene una vuelta nueva. Antes sus quejas eran directamente a Aarón y a Moisés, pero ahora hablan descaradamente en contra de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. "Y habló el pueblo de Dios contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano." ¿Te puedes imaginar tal ingratitud que después de 40 años Dios cuidó de ellos milagrosamente? Dios había proveído para ellos el maná, la comida que venía del cielo. Todos los días suplía sus necesidades. Y sin embargo, ellos tenían el descaro de decirle a Dios que odiaban aquel pan que les había dado. Eso fue la actitud de su ingratitud y rebelión del pueblo de Dios. And second, we have serpents. For the people's rebellion, God sent judgment, the unavoidable consequence of sin. Verse 6, it says, "And the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much of people of Israel died." The Israelites had sinned, failing to honor and obey God. And the Bible says in Romans 6:23 that the wages of sin is death. So the Israelites were collecting their wages in the form of poisonous snakes. Sin must be punished. God, merciful and kind He is, cannot simply overlook our sin. Someone must pay the price. In Galatians chapter 6, verse 7, we read, "Do not be deceived. God cannot be mocked.
A man reaps what he sows. God cannot be mocked, and he simply cannot ignore sin. Sin is a direct challenge to his holiness. All sin must be dealt with and paid for. Segundo, tenemos serpientes. La rebelión del pueblo de Israel. Dios tuvo que mandar juicio. Una consecuencia del pecado inevitable. Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Los israelitas habían pecado, fallado y honrar y obedecer a Dios. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Los israelitas estaban colectando su pago en forma de serpientes poisonosas. El pecado tiene que ser castigado. Dios misericordioso y bueno que Él es, no puede dejar pasar el pecado. Alguien tiene que pagar el precio. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, y simplemente Él no puede ignorar el pecado, porque el pecado es un desafío directo a su santidad. El pecado tiene que ser tratado y pagado. But white serpents? We know from the scripture as far as back at the Garden of Eden and as far into the future in the book of Revelation that the serpent was a symbol of Satan. It seems to me that God was graphically teaching the Israelites that they would reap what they sow. If they follow Satan and rebel against God, their judgment would be directly related to their sin. If they follow the serpent, they would be killed by serpents. ¿Pero por qué serpientes? Sabemos en la Escritura que desde el jardín del Edén y en el libro de Revelación en el futuro, que la serpiente es símbolo de Satanás. Me parece que Dios estaba gráficamente enseñando a los israelitas que iban a cosechar lo que habían sembrado. Si ellos seguían a Satanás, se rebelaban en contra de Dios, su juicio iba a ser directamente relatado a su pecado. Si iban a seguir la serpiente, iban a ser muertos por las serpientes. The judgment is a lesson for us too. Paul refers to this account in his advice to the Christians in Corinth, in 1 Corinthians chapter 10, verses 9 through 11. We read, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Now all things happen unto them in samples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Su juicio de ellos fue una lección también para nosotros, para mí y para ti, en esta mañana. Pablo se refiere a esta explicación en su consejo que él da a los cristianos en la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios, capítulo 10, hasta el versículo 11 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Why were they written for our admonition? Precisely because we are so inclined to follow into the same sins as the Israelites. The sin that they committed is exactly like what we were daily tempted to do. Their severe judgment was meant to be a lesson for us as well. ¿Por qué fueron escritas esas amonestaciones? Precisamente porque nosotros estamos inclinados también a hacer el mismo pecado de los israelitas. El pecado que ellos cometieron es exactamente el que estamos diariamente tentados a cometer también. Su juicio fue un juicio severo, que fue una lección para nosotros hoy día. And third, we have salvation. The real lesson of the account in Numbers chapter 21 is a lesson of salvation, not judgment. Look at verses, chapter 21, verses 7 to 9. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord, that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. It shall come to pass that everyone that is beaten, when he looked upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. God's instruction to Moses was to construct a serpent of brass and put it up on a pole, so that it would be visible to all. That serpent was the brass. It was a picture of the Lord Jesus Christ, the ultimate cure for sin. When the people who had been bitten by the deadly serpent simply turned their eyes to the uplifted serpent, they would live. Tercero, tenemos salvación. La verdadera lección de la explicación del capítulo 21 de Números es una lección de salvación, no de juicio. Escuchemos lo que dice el versículo del 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Las instrucciones de Dios a Moisés era que construyese una serpiente de bronce y la pusiera en una asta o en un palo para que fuese visible, para que todos pudieran verla. La serpiente de bronce era un retrato del Señor Jesucristo, que es la última cura para el pecado. Cuando la gente que habían sido mordidos por una serpiente simplemente miraban hacia la serpiente que estaba levantada, ellos vivían. It is interesting to know that the ingredient God was looking for in his people was faith. Faith was necessary there in the wilderness, and it is necessary today for those who look to the cross of Christ for salvation. All that was required of those people in the wilderness was enough faith to look at the brass serpent on the pole. A simple look of faith would save them. Es algo interesante notar los ingredientes de Dios para su pueblo, y era solamente fe. Fue necesaria
en el desierto es necesaria hoy día para aquellos que ven hacia la cruz de Cristo para salvación. Todo lo que se requiere a esas personas en el desierto era suficiente fe para ver aquella serpiente de bronce que estaba en aquella asta. Una mirada simple de fe los podía salvar. There were a number of things that they were not told to do. For instance, we noticed that they were not told to find or prepare a healing medicine. It doesn't take a great deal of imagination to see those afflicted people running here and there looking for some kind of a medicinal plant to heal their wounds. I can picture some experimenting with various herbs, some traveling far into the wilderness, not realizing that every step took them away from the real cure for their snake bites, the uplifted serpent of brass. Había un número de cosas que no se les había dicho que hicieran. Por ejemplo, notamos que no se les dijo que fueran a encontrar o preparar medicinas que sanan. No se tomó una gran imaginación para ver a aquellas personas que habían sido afligidas corriendo hacia aquí y allá, buscando una planta medicinal para sanar sus heridas. Puedo imaginarme a unos experimentando con varias hierbas, unos caminando hacia el desierto, sin realizar que cada paso los llevaba más lejos de la verdadera cura, que era de las serpientes, y eso era una serpiente alzada de bronce que Moisés había levantado. We also find that they were not told to fight out the serpents. Humanly speaking, that approach might have seemed quite logical. They could have mounted a method, kill the snake campaign. But the fact was this kind of predicament could not be overcome by merely human means. The serpents were a judgment from God, and no human plan of attack would eliminate the snakes. Encontramos también que no se les dijo que mataran las serpientes, porque humanamente hablando, eso era lo que ellos más bien querían hacer. Ellos podían haber comenzado una campaña de matar las serpientes, pero el hecho de que esa clase de apuro no iba a ser derrotado por una manera humanamente, esas serpientes era el juicio de Dios, y ningún plan de ataque podía eliminar las serpientes. And the third thing we discover is that God did not ask the people for any kind of payment. There was nothing for them to do to atone for the sin they had committed. They were not told to offer a sacrifice. They were not told to give money. They were not told to do any good works to make up for their evil. They were simply to look, and they would live. What a picture of grace we find here. Grace demands nothing, asks for nothing, requires nothing. Grace does not say do, it says done. And the minute anything is offered in return for grace, it ceases to be grace. The people were not asked to give, but to receive. La tercera cosa que descubrimos es que Dios no les dijo que pagaran por sus pecados. No había nada que ellos pudieran hacer para expiar por su pecado. No se les dijo, ofrezcan un sacrificio. No se les dijo, tienen que pagar. No se les dijo, tienen que hacer obras buenas. Se les dijo simplemente que vieran y vivirían.
Vemos aquí el retrato de gracia. Gracia, una cosa que no merecemos, pero que Dios nos la da. Gracia demanda nada, pide nada, requiere nada. Gracia no dice, haz. Gracia dice, ya fue hecho. El momento que tú ofrezcas algo en regreso por gracia, cesa entonces de ser gracia. La gente no se les pidió que dieran, sino que recibieran. There are several striking parallels between this brazen serpent and the Lord Jesus Christ. Both were lifted up. The serpent was lifted up on a pole. The Lord Jesus was lifted up on a cross. And both required only faith for salvation. The Lord Jesus said in John chapter 3, verses 14 and 15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. ¿Hay algún paralelo entre esta serpiente de bronce y el Señor Jesucristo? Porque los dos fueron levantados. La serpiente fue levantada en un asta. El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Pero los dos requieren fe para salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3, versículos 14 y 15, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. You see, the requirement is simply a look of faith. There are no works to do. There are no medicine to obtain. There are no snake bites to kill. Simply turn to Him in faith, and you will be saved. It is astounding how many people that we meet who are trying to earn their way to heaven in one way or another. Some think that simply attending church is enough to do it. Or they try to live by the Ten Commandments, or the Sermon on the Mount, or the Golden Rule, thinking that will be enough. Others go to religious rituals. Others give money to various charities. But you see the folly of thinking that such acts would earn God's favor. Such thinking is really a denial and rejection of God's grace. El requisito es simplemente ver por fe. No hay obras que hacer. No hay medicina que obtener. No hay serpientes que matar. Simplemente ver a Él por fe en la cruz y será salvo. Es asombroso que tanta gente que nos encontramos muchas veces, que tratan de ganar su entrada al cielo de una manera o de otra. Hay unos que piensan que solamente yendo a la iglesia es suficiente. Otros tratan de vivir por medio de los 10 mandamientos, o sermón del monte, o reglas de oro, pensando que eso es suficiente. Otros pasan haciendo ritos religiosos. Otros dan dinero a varias caridades. Pero puedes ver la locura de pensar que ciertos hechos pueden ganar el favor de Dios. Tal pensamiento es verdaderamente negar, rechazar la gracia de Dios. Let me illustrate. Suppose an Israelite had been beaten by one of the serpents, and he knew that left
for itself, the snake bite would be fatal. He had seen others deteriorate and die. He had heard of the brazen serpent. He knew that people had simply looked at it and survived the bites of the serpents. But he thought it was a foolish idea. How could a look at a breast snake save a person? A friend comes to him. Why don't you go and look at Moses' breast serpent? He suggests. I look at it, and I lived. But the man refuses. He offers a few excuses. He knows a man who looks at the snake and lives, but that man is a hypocrite. He has too many other things to think about anyway. The man dies. What will you think of such a man? He was foolish, wasn't he? And yet there are many people right now who are just like that Israelite. They stumble at the simplicity of the gospel. They make excuses. They put it off. And there's no hope for a person who persists like that. Look and live. This is the call of God. It is the only requirement He makes. And the only way to be saved from our sins is to look to the Lord Jesus Christ in faith. He died on that cross to pay the price of our sins. He rose again to demonstrate His victory over sin and death and Satan. He is the only hope in a dying world. Don't make excuses. Nothing else matters. What people may think does not matter. How good you are does not matter. What you have done does not matter. You must look to the Lord Jesus Christ and believe and be saved. Déjame hacer una ilustración. Supongamos que un israelita había sido mordido por una de estas serpientes. Él sabía que si lo dejaba de por sí, esa mordida de serpiente iba a ser fatal. Él había visto a otros morir. Había oído de la serpiente de bronce. Él sabía que gente simplemente miraba y sobrevivía las serpientes. Pero él pensaba que esa era una idea tonta, estúpida. ¿Cómo es que solamente ver a una serpiente de bronce puede salvar a una persona? Un amigo viene y le dice, ¿por qué no vas y ves la serpiente de bronce de Moisés? Yo la vi y viví. Pero el hombre rehúsa. Ofrece excusas. Sabe de un hombre que vio a la serpiente y vivió, pero que ese hombre era un hipócrita. Y tenía muchas otras cosas que pensar, como quiera. Y el hombre murió. ¿Qué piensas tú de tal persona? Era un tonto, ¿verdad? Y sin embargo, hay tanta gente hoy día que son como ese israelita, que tropiezan en la simplicidad del Evangelio, hacen excusas y lo hacen a un lado. Y muchos que se han ido a una tumba fría, sin Dios, sin esperanza. No hay esperanza para una persona que persiste de esa manera. Mira y vive. Es el llamado de Dios. Es el único requisito que Él hace. Y la única manera de ser salvo de nuestros pecados es ver hacia Jesucristo por fe en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Se levantó entre los muertos para demostrar su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y Cristo es la única esperanza en el mundo en que vivimos. No hagamos ya más excusas. Ya nada más, no importa lo demás. Lo que la gente piense no importa.
qué tan bueno tú eres, no importa. Lo que hayas hecho, no importa. La cosa es ver a Jesucristo en la cruz del Calvario y ser salvo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has recibido a Cristo? ¿Has recibido a aquel en la cruz del Calvario que derramó su sangre por nuestros pecados? Así como el pueblo de Israel tenían que ver a aquella serpiente por fe y sanaban. Y hoy día dice el Señor Jesucristo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y las personas miraban y sanaban, lo mismo hoy día. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado. Y para todo aquel que ve hacia la cruz, ponga su fe en la cruz del Calvario, donde Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Y tú serás salvo. Irás con el Señor, porque tú has puesto tu fe en Jesucristo. Yo quiero orar en esta mañana. Y tú esta mañana estás escuchando, estás diciendo, Pastor Díaz, inclúyeme en la oración. Yo recibo a Cristo. Yo quiero ser salvo, quiero ir al cielo cuando muera. Y entiendo que la Biblia enseña que la única manera al cielo es Jesucristo. Yo quiero, pastor, recibir a Cristo. Voy a orar y repite conmigo estas palabras. Repeat with me these words. And if you repeat these words, the Bible teaches that you're going to go to heaven when you die. Not because you deserve it, but because you have received Christ as your Savior. Lord Jesus, I open my heart and I invite you to come into my life. I open my heart. Jesus, you are welcome into my life. Save my soul, Jesus. I confess that you went to the cross. You died on the cross of Calvary for my sins. Jesus, I receive you as Lord and Savior of my life. When I die, Jesus, I want to go to heaven. I receive you as my Lord. Señor Jesucristo, yo te invito a que tú vengas a mi vida. Te abro mi corazón. Eres bienvenido a mi vida y a mi corazón. Señor Jesucristo, yo quiero ir al cielo cuando muera. Y sé que la única manera al cielo es la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre bendita y preciosa por nuestros pecados. Señor, yo te invito a mi corazón, te abro mi corazón. Bienvenido a mi vida y a mi corazón. Gracias, Padre, por mi salvación. Cuando yo muera, yo voy al cielo. No porque lo merezco, sino porque hoy, este día, yo he recibido a Cristo en el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por mi salvación. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén, amén, amén.